Mi nombre es María del Rosario Boniatsuk y como alumna destacada de la Cátedra Bioestadística y Diseño Experimental, decidí exponer el tema 3.2, contraste de hipótesis. Una prueba de hipótesis, test de hipótesis o contraste de hipótesis es un análisis que permite a un investigador tener evidencias estadísticamente significativas para tomar una decisión en torno a su investigación y obtener métodos matemáticos que cuantifiquen cuál es el riesgo de tomar esta decisión. Antes de empezar a explicar el tema, me parecía muy importante destacar ciertos conceptos que van a ser claves durante las pruebas, como por ejemplo el nivel de significancia, también llamado valor alfa, el cual es tomado por el investigador antes de empezar a recoger los datos, el cual nos va a dar la probabilidad o el límite de riesgo de tomar una decisión en torno a la hipótesis nula cuando ésta es considerada verdadera. Luego tenemos el nivel de confianza, el cual es calculado como 1 menos el alfa y nos va a indicar con qué confianza el investigador está tomando la decisión. El p-valor es uno de los valores más importantes en las investigaciones científicas, ya que va a cuantificar la, el riesgo de tomar una decisión en torno a la hipótesis nula si la rechazamos o no. Una hipótesis estadística es una afirmación o una proposición lógica sobre una característica poblacional, la cual es puesta a prueba para ver si se rechaza o no, teniendo en cuenta los datos muestrales obtenidos por el investigador. La hipótesis nula es la hipótesis considerada como verdadera para ser puesta a prueba y la hipótesis alternativa es su complemento, que generalmente indica lo que el investigador desea aceptar. Al realizar un contraste de hipótesis podemos tener cuatro tipos de resultados, de los cuales dos de ellos son errores. El error de tipo 1 es que, siendo verdadera la hipótesis nula, sea rechazada, y el error de tipo 2 es que, siendo falsa la hipótesis nula, no sea rechazada. Los autores, en general, dividen a un contraste de hipótesis en entre 4 y 9 pasos. Nosotros durante las clases trabajamos con un método de 7 pasos, el cual me pareció el más claro y adecuado, ya que cada paso da el puntapié necesario para el siguiente con mayor claritud. El contraste de hipótesis se puede realizar tanto para una como para dos poblaciones. Al realizar un contraste para una población, tenemos en cuenta como parámetros las medias poblacionales o proporciones poblacionales y como estadísticos o estimadores una media muestral o una proporción muestral. Explicando los pasos a realizar, como primer paso tenemos que recoger los datos y chequear los supuestos. Es decir, que debemos organizar los datos muestrales obtenidos, ver si contamos con parámetros, también analizar los parámetros hipotéticos y, en lo posible, si la prueba lo requiere, debemos chequear los supuestos, como por ejemplo la normalidad a través de una prueba de Shapiro-Wilks y organizar los datos para tener una mejor visualización de nuestra investigación a realizar. Como segundo paso, debemos realizar el planteo de hipótesis, tanto de la hipótesis nula como de la hipótesis alternativa, y así determinar si vamos a tener una prueba unilateral a la izquierda o a la derecha o una prueba bilateral. Como tercer paso, debemos elegir el estadístico de prueba y su distribución. Si estamos estudiando una media poblacional, el estadístico de prueba debemos elegirlo en base a tener en cuenta el tamaño de la muestra, si es mayor o menor a 30, y si conocemos o no la varianza poblacional.
Si la muestra es mayor a 30 y conocemos la varianza, entonces nuestro estadístico va a ser una Z normal. Y si nuestra muestra es menor a 30 y no conocemos la varianza poblacional, entonces se va a distribuir en base a una t de student con n-1 grados de libertad. A la hora de analizar una proporción poblacional, debemos tener en cuenta si la población es finita o no, para saber si incluimos un factor de corrección para población finita o no. Luego, en el paso 4, a través del nivel de significancia considerado, debemos definir con un estadístico de prueba teórico los límites que separarán a la zona de aceptación de no rechazo de la zona de rechazo y, a partir de ello, establecer una regla de decisión. Luego, en el paso 5, tenemos en cuenta la fórmula elegida en el paso 3 y reemplazamos a través de los datos ya obtenidos, ya sea los datos obtenidos, las variables y los parámetros hipotéticos, reemplazamos, calculamos el estadístico de prueba y vemos si cae dentro de la zona de rechazo o de no de rechazo su resultado. Como paso 6, a través del resultado obtenido con anterioridad y la regla de decisión planteada en el paso 4, decidimos si rechazamos o no la hipótesis nula y luego concluimos en base a nuestra situación planteada en el comienzo y a las hipótesis también planteadas con anterioridad. Debemos ser muy claros a la hora de redactar la conclusión para una posterior publicación. Como ejemplo del contraste de hipótesis para una población, tenemos que se desea saber si la proporción de personas con discapacidad motriz en la provincia de Misiones supera el 25% del total de personas que posean certificado único de discapacidad. Para ello, se toma una muestra aleatoria de 100 personas del registro de datos del ámbito sanitario provincial, de las cuales 40 poseen una discapacidad motora. Los datos se ajustan a una distribución normal y el total de personas con certificado único de discapacidad en la provincia es de 24.700. Bien, comenzamos la prueba. En el paso 1 vemos los datos y los supuestos. Los datos que tenemos es que la proporción muestral es 40 de 100 personas, por lo tanto es 0,4. El parámetro proporción poblacional es 0,25, es un parámetro hipotético. El tamaño muestral es de 100. El tamaño poblacional es conocido, por lo tanto es una población finita de 24.700 personas y los datos se ajustan a una distribución normal. En el paso 2, en el planteo de hipótesis, tenemos como hipótesis nula que el parámetro proporción poblacional es menor o igual a 0,25 y como hipótesis alternativa tenemos que el parámetro proporción poblacional es mayor a 0,25. En el paso 3, en la elección del estadístico de prueba, como tenemos una población finita, debemos elegir un estadístico de prueba que contenga al factor de corrección de una población finita. Como paso 4, teniendo en cuenta un alfa de 0,025 y sabiendo que es una prueba unilateral derecha, calculamos el estadístico de prueba teórico que va a definir y separar la zona de rechazo de la de no rechazo, dándonos un Z teórico de 1,64. Por lo tanto, la regla de decisión va a ser que si Z calculado es menor a 1,64 y el p-valor es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. En cambio, si Z calculado es mayor a 1,64 y el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En el paso 5, reemplazando
En la fórmula, los datos obtenidos, obtenemos un z calculado de 3,47 y luego un p-valor de 0,00026. Dibujando la curva normal, vemos que el valor obtenido cae dentro de la zona de rechazo. Por lo tanto, la decisión dice que como el estadístico de prueba calculado es mayor a 1,64 y el p-valor obtenido es menor al alfa considerado, entonces existen evidencias significativas para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Por lo tanto, como investigadora, puedo concluir y afirmar que la proporción de personas con discapacidad motriz en la provincia de Misiones es mayor al 25% del total de la población en total dentro de la provincia. Así como existe